¿Quiénes son los personajes detrás de la ciencia? Esto es Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side. En este podcast mostramos el lado humano de los laboratorios y la ciencia. Científicos comparten experiencias personales y discutimos su significado desde diferentes perspectivas y campos de investigación. Bienvenidos a otro episodio de Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side, el podcast donde nos sumergimos en las profundidades del océano y el mundo de la televisión para descubrir historias fascinantes. Hoy tenemos el placer de recibir a la doctora Teresa Carret, una distinguida ecóloga de venenos y productora de televisión. La doctora Teresa ha dedicado su carrera al estudio de los animales venenosos, en particular la medusa de caja australiana. Su investigación ha contribuido significativamente en nuestra comprensión del veneno y de esta medusa y sus aplicaciones. Teresa es licenciada en ciencias, tiene una maestría y doctorado en zoología y ecología tropical y está especializada en animales venenosos de los trópicos. Actualmente es gerente de medios y comunicación en el Centro de Excelencia ARC para Historias y Futuros Ambientales Indígenas. Más allá de sus esfuerzos científicos, la doctora Carret se ha hecho un nombre en el mundo de la televisión, trabajando en programas de renombre como CSI y CSI Miami, adiestrando animales y como consultora científica. También ha aparecido en varias entrevistas en cámara, compartiendo su experiencia con un público más amplio. En 2018, la doctora Teresa Carret lanzó la empresa Scientific Synergy con su mejor amigo y colega científico, el Dr. Matt Gordon. Esta empresa sirve como plataforma para comunicar la ciencia en varios formatos, desde la creación de contenido para documentales hasta empresas de turismo, una inspiradora serie de conferencias y también de invitados. La combinación única de conocimiento científico y experiencia en medios de la doctora Carret, junto con su pasión por hacer que la ciencia sea accesible e inspiradora, la convierte en una invitada fascinante. Estamos emocionados de sumergirnos en su viaje, explorando la intersección de la ciencia, los medios y la participación pública. Bienvenida, doctora Carret, y gracias por acompañarnos hoy. Para empezar, ¿podrías contarnos sobre la historia de tus orígenes en la ciencia que te motivó a seguir esa carrera científica? Muchas gracias, esa fue una gran introducción. Bueno, supongo que cuando comencé en la ciencia, terminé la escuela secundaria y decidí que quería ir a la universidad, pero probablemente como muchos jóvenes, realmente no sabía lo que quería hacer. Nunca me vi como científica, así que nunca pensé que esa sería la dirección que tomaría. De hecho, me inscribí aquí en James Cook University para obtener una licenciatura en artes. Pensé que tal vez antropología o sociología. En mi primer año tomé la gama más amplia de materias que puedas imaginar, desde psicología hasta sociología. Hice poesía moderna, ficción moderna y educación. Realmente busqué cada posibilidad. Lo disfruté y estaba obteniendo buenas calificaciones, pero no me apasionaba. Lo estaba haciendo bien, como lo haces cuando tienes 18 años en la universidad, supongo. Estaba disfrutando la experiencia. Luego tomé una materia adicional, que era de ciencias ambientales, y me encantó. De repente estaba aprendiendo sobre teorías y una especie de filosofías y áreas emocionales. Y luego llegué a la ciencia y los profesores me hablaban de hechos concretos. Estaba aprendiendo sobre el ciclo del carbono y el clima. Y había algo en esa información que simplemente resonó en mí. Y fue como, wow, esta es un área completa en la que puedo aprender más. Y sentí un verdadero impulso por querer saber más. Tan pronto como comencé a estudiar ciencias, no pude tener suficiente. Me transferí inmediatamente a biología y simplemente no miré hacia atrás. Descubrí que era un mundo que antes pensaba que era inaccesible. Supongo que había escuchado, ya sabes, los científicos parecían un término tan intimidante y, de repente, estaba allí haciendo ciencia. Y ese sentimiento, supongo, me ha acompañado a lo largo de mi carrera porque me gusta mostrarle a la gente que puede que no se vean a sí mismos como científicos, pero en realidad, cualquiera que quiera aprender sobre el mundo que lo rodea, que quiera hacer una pregunta y encontrar una respuesta, es un científico. No es un título inalcanzable, en realidad es cualquiera que tenga curiosidad, y así me senté en ese camino y no me he detenido. Bueno, de todos modos, ser científico es exigente. Entonces, pues, ¿cómo equilibras tu carrera científica en investigación y tu carrera en la producción de televisión? ¿Qué te motivó a explorar y comprometerte con ambos caminos? No creo haberme comprometido con ningún camino, en realidad. ¿Explorando? Sí. ¿Comprometerse? No. Vagué entre los mundos y pareció haber funcionado hasta ahora. Entonces, hice mi licenciatura, comenzando con biología tropical y marina.
Luego hice una maestría. Y para mi maestría, la universidad en la que estaba empezando a volver a la investigación de las medusas de caja. No se había hecho mucho desde los años 60. Así que había una brecha en el conocimiento de cualquiera que estuviera haciendo algún trabajo en esta área. Así que comencé como voluntario y luego me di cuenta de que estos animales eran fascinantes. Entonces me metí más y más, y debido a que eran conocidos como el animal más venenoso del mundo, si alguien estaba haciendo un programa de televisión para niños sobre animales mortales, o la BBC quería hacer esa cuenta regresiva del animal más mortífero, siempre terminaban en nuestra puerta, porque éramos los únicos que trabajábamos en esta área. Entonces, tuve un poco de experiencia y exposición al mundo de la televisión desde el principio. Y mi verdadera incursión en la televisión no se produjo hasta que tuve una especie de crisis durante mi doctorado. Es cierto que estaba a la mitad de mi doctorado y no estaba segura de cómo iba a terminar. Estaba abrumada. Y una productora de televisión de Los Ángeles se me acercó y me dijo, ¿vendrías a Estados Unidos y nos darías una entrevista? Y todo esto sucedió porque hay algunas imágenes bastante curiosas sobre mí en el hospital después de que sufrí una picadura de Irukandji. Mi trabajo de doctorado tenía que ver con las medusas Irukandji, que es un tipo de medusa de caja que da lugar a algo llamado síndrome de Irukandji. Se llama así porque este es el país donde se descubrió por primera vez el síndrome. Básicamente, durante el proceso de mi investigación, logré ser picada por uno de estos animales mientras había un equipo de televisión con nosotros. Entonces, hay imágenes de mí sufriendo este síndrome y eso nunca antes se había visto. Nunca antes había habido imágenes de esto. Y debido a que existían estas imágenes, me interesé mucho en hacer diferentes entrevistas sobre cómo era y cómo se sentía. Así que no pensé mucho para dar esta entrevista. Había dado montones antes. La diferencia con esta es que querían llevarme a Estados Unidos para hacer la entrevista en persona. En ese momento pensé que no tenía tiempo para esto. ¿Cómo? Estoy en medio de mi doctorado. Estoy teniendo un colapso y una crisis. Pero mi mejor amigo, con quien ahora dirijo la empresa, dijo, acepta este viaje gratis a Los Ángeles. Solo ve y da esta entrevista. Así que volé allí y tuve esta reunión fortuita con esta productora, y estaban tratando de entrar en el mundo de los documentales sobre animales y la naturaleza, y estaban luchando por encontrar contenido. Y lo que he encontrado en el mundo de la televisión es que las personas que crean televisión, tal vez otras no están bien preparadas para crear televisión, por lo tanto, lo obtenían de Wikipedia. Eran graduados de la escuela de cine, por lo que eran muy buenos en las habilidades que tenían. Pero en lo que respecta a la investigación, literalmente estaban obteniendo su información de otros programas de televisión o de Internet. Entonces, lo que sucede es que obtienes mucha información reciclada. No necesariamente obtienes contenido nuevo y emocionante. Entonces, solo en las 24 horas que estuve en los Estados Unidos, comencé a hablarles sobre animales geniales que creo que deberían mirar, como, ¡oh! ¿Han oído hablar de esto? Las esponjas son geniales por esto. Y ellos estaban como, ¿cómo sabes estas cosas? Y yo estaba como, esto es como ciencia de primer año, ni siquiera son cosas realmente geniales. Esto es solo el primer año, así que esto llevó a esta situación en la que dijeron, ¿sabes qué? Si te diéramos rienda suelta para crear una serie de televisión, ¿cuáles serían los mejores animales del mundo que te gustaría ver y qué te gustaría hacer? ¿Y qué querrías averiguar? Entonces, para un estudiante de doctorado estresado que está teniendo una crisis a mitad de carrera, yo estaba como, ¡wow! Podría decirte tantas cosas. Así que volé a casa y me dijeron, ¿vendrás a trabajar para nosotros? Solo haz una temporada de 3 meses. Estamos tratando de dar luz verde a una producción de miles de dólares y queremos que vengas y trabajes en el piloto de televisión para nosotros. Te llevaremos a Suiza, donde era el piloto, y vamos a ir por ahí jugando con animales venenosos y persiguiendo cosas e intentando crear un piloto para ver si podemos ponerlo en marcha. Así que viví en los Estados Unidos durante 5 años y trabajé con la misma productora durante ese periodo de tiempo y creé un montón de programas de televisión durante este tiempo. Mi escritorio de doctorado se quedó intacto con una ligera capa de polvo durante ese periodo de tiempo. Y sí, me convertí en un productor de televisión hecho y derecho sin querer. Entonces, cuando hablas de equilibrio, no estoy seguro de haber estado tan equilibrada. Volé de una cosa a otra, y al final regresé a Australia, terminé mi doctorado, y ahora tengo un poco más de equilibrio en mi vida, pero nunca fue un plan.
un plan bien pensado. Y no he, como dije, necesariamente hecho un buen trabajo al ejecutar los dos simultáneamente todo el tiempo, pero siento que ahora he encontrado un mejor equilibrio. Bueno, pero eso es emocionante porque ya sabes, aprovechas las descripciones de la vida y el inconveniente o el estrés que tuviste durante el doctorado, pues esto ocurre mucho, pero tú tomaste ventaja de ello. Es un proceso bastante grande y me alegro de haber vuelto a retomar el doctorado, pero sé que no es un proceso fácil. Y creo que soy muy afortunada de haber logrado escapar, pero aún así regresar. Así que he encontrado esa finalidad para mi doctorado ahora, lo cual es bueno. No me lo habría perdonado si hubiera estado viajando por el mundo todo el tiempo. ¿Cómo influyó el trabajo en la televisión en la forma en que transmites los conceptos científicos al público? Esa es una buena pregunta. Creo que la televisión es un medio único porque tienes que encontrar un buen compromiso entre la información que es accesible. Por lo tanto, debe asegurarse de que sea adecuado para su audiencia, pero debe hacerlo lo suficientemente emocionante. Y también agrego a ese tipo de elementos sexys. Ya sabes, ¿cuál es ese gancho? ¿Qué va a hacer que la gente quiera verlo? Pero para mí, como científico, es muy importante mantener también el contenido fáctico. Es muy fácil hacer que la gente vea algo. Para mí, desde el punto de vista de la integridad, tienes que intentar encontrar esa línea en la que sigues siendo fiel a lo que dice la investigación, pero también entreteniendo a la gente. Por eso lo llamamos edu-entretenimiento, para tratar de educar a la gente, pero también entretenerla de la misma manera. Y creo que solo por tener una familia, tener amigos, veo a muchos científicos que, ya sabes, les preguntas, ¿cómo estás? Y solo esperas que te respondan genial, pero te dicen, mi conjunto de datos no es normal. Y tú piensas, oh, wow, no podría hacer eso con mi familia, decirles esas cosas. Tan pronto como intento contarles lo interesante que estoy haciendo, sus ojos se ponen vidriosos. Entonces, aprendes a hablar en frases más cortas, hacerlo atractivo, hacerlo identificable. Ya sabes, de lo contrario, vas a perder gente. Sí, porque es para mostrar lo sorprendente que son el mundo y la naturaleza. Es como, por ejemplo, con las arañas, la gente dice, "Ah, son repugnantes, aterradoras". Y luego les cuentas todas las estrategias locas que tienen, cómo cazan a las presas en los diferentes hábitats que se encuentran y las adaptaciones que tienen. Y bueno, y todas estas estrategias extrañas o extremas que tienen para aparearse. Entonces asumes que todo el mundo lo sabe, pero en realidad no es cierto. Sí. Y es una pena cuando tienes a alguien en un puesto educativo que no puede captar a su audiencia e inspirarla, porque el mundo natural es tan inspirador que le haces un gran daño si no lo presentas de manera atractiva y emocionante. Es un gran daño para la ciencia si no puedes comunicarla con entusiasmo. Y Teresa, con tu experiencia en producción televisiva y comunicación científica, sin duda has tenido muchos momentos memorables. ¿Podrías compartir algunos de esos momentos o experiencias gratificantes que te hayan permitido hacer accesible la ciencia a un público general? Sí, tantos momentos. Creo que mis últimos años en la producción han sido los más gratificantes, y creo que porque me he dado cuenta que es lo que me gusta tanto. Al principio era como una niña en una tienda de golosinas. ¿Qué animal quieres encontrar y cómo podemos provocarlo? Y quiero atrapar uno, ya sabes, era muy egocéntrica. Me decían, ¿irás a dar de comer a los tiburones tigre? Sí, lo haré. Era como saltar a la acción más grande, al ritmo más rápido y a todo. Eso es lo que me emocionaba, pero ahora me doy cuenta de que existe una gran oportunidad a través de los medios de comunicación, especialmente la televisión, para involucrar a la gente de una manera a la que no tendrían acceso. La otra cara de la moneda es encontrar gente y darles una plataforma para hablar de una manera que no habrían tenido antes. Gran parte de mi compromiso más reciente tiene que ver con tratar de dar voz o escuchar historias. Traduzco historias, especialmente de los indígenas, y doy esa perspectiva de las cosas y tal vez de una manera que no han tenido antes. Entonces, para mencionar un nombre, la serie de David Attenborough en la que trabajé fue probablemente mi oportunidad más memorable y favorable porque pude trabajar con algunas de las personas del país donde nací, pero no tenía mucho conocimiento sobre mi lugar de origen hasta que participé en este proyecto. Investigamos las historias indígenas tradicionales de esta área y lo que dio vida a esta región en su estado actual de manera muy rápida.
La historia era que, en un pasado relativamente reciente, en una historia que se recuerda generacionalmente, una persona en la historia había lanzado una lanza a un pez sagrado, que era una mantarraya, y eso enfureció a las personas y a las tierras, que luego fueron inundadas y cubiertas por agua. Es una historia tan hermosa, pero tienes que ver el documental para apreciarla correctamente. Lo que logramos hacer, sin embargo, fue entrelazar esa historia con la de uno de mis amigos. Robbie Beamunk es investigador en esta universidad. Él también realiza todas las animaciones de cómo subió el nivel del mar según los datos científicos que han recopilado. Logramos unir estas dos historias de manera tan hermosa para mostrar, de alguna forma, la perspectiva de la ciencia occidental y la perspectiva de la historia tradicional de los pueblos indígenas. La historia tradicional viene con una canción, una danza y una narración oral. Así que obtienes esta vista holística tan hermosa de los orígenes de la tierra donde crecí. Sin embargo, uno de los ancianos aborígenes no había contado esa historia en este formato antes. Entonces, su historia ahora se iba a presentar a nivel internacional, y personas de todo el mundo podrían escuchar el origen de esta tierra desde ambas perspectivas, la científica y la tradicional, y brindar esa plataforma para que la gente tenga una voz fuerte y se sienta dueña de esa voz. Esa es probablemente mi experiencia más memorable y es cuando puedo encontrar esa forma en la que todos ganan. Todos pueden escuchar, hablar y ser escuchados, lo cual es increíble. De hecho, desarrollamos una empresa llamada Scientific Synergy porque es esta sinergia la que me encanta, la de reunir cosas y hacer que estos mundos trabajen juntos. Eso es increíble, cómo te enfrentas al reto de hacer que los conceptos científicos complejos sean atractivos y comprensibles para el público general. Mi respuesta sería que soy una persona bastante básica. No soy el tipo de persona que piensa en algoritmos o en lenguaje científico. He aprendido la capacidad de entender conceptos complejos, pero es porque los baso en conceptos bastante simples. Así que creo que ese es el truco. Puedes sobrecientificar cualquier cosa si quieres. Puedes usar un montón de palabras rimbombantes. También tuve que trabajar mucho en el campo de la medicina y aprendí un montón de palabras realmente rimbombantes que en realidad significan palabras mucho más pequeñas, pero simplemente usan muchas palabras más grandes. Así que creo que es bastante fácil explicar conceptos difíciles de forma bastante común si quieres, ya sabes, y siempre hay una manera de hacer que un concepto sea relatable de alguna manera. Definitivamente es un don y una habilidad. Pero de nuevo, está rodeada de mi familia y amigos y querer siempre contar a la gente lo que me gusta y lo que acabo de aprender y lo que voy a ver. Estaría perdida si no tuviera una forma de poder contarle a la gente estas cosas. Así que supongo que esa es la habilidad de aprender a traducir así. Sí, puede que sea natural para ti, pero puede ser un poco difícil también porque te acostumbras a la jerga científica. A veces cuando estás en un ambiente académico la gente te presiona para que uses la palabra correcta, el concepto adecuado y te acostumbras a eso, así que a veces puede ser difícil de adaptar el lenguaje. Pero, digamos que hablas varios idiomas. Es lo mismo, ¿no? Simplemente traduces. Te acostumbras a hablar en un idioma y luego tienes que hablar en otro y simplemente dices, vale, ¿cuál es la palabra para? Vale. Es traducir. No soy buena con los idiomas. Así que asumo que es mucho más complejo de lo que estoy diciendo, pero para mí es un proceso de traducción. Cuando trabajaba en producción televisiva, el jefe de la empresa tenía una capacidad de atención muy corta, y si no hablabas en frases cortas con las que él pudiera identificarse, se ponía a hacer otra cosa, como si tuvieras que captar su atención, usar palabras que él entendiera y decírselas rápido, pero si no, se perdía. Así que creo que es una buena práctica tener a alguien con poca capacidad de atención a tu alrededor. Bueno, algo que mi supervisora Tasmin Reimer me dijo fue, bueno, ahora practica con un niño y explícale toda tu presentación a un niño de 10 años. Yo pensé, como complicado. Eso es un reto, pero entonces realmente cuando tú haces esto, captas el concepto o entiendes o comprendes de una manera más profunda lo que estás explicando. Pues, ¿por qué? Puedes coger un concepto completamente complejo y simplificarlo, no sobresimplificarlo. Eso es diferente. Alguien me explicó que si fueras a hacer snorkel o caretear, hacer snorkel en la superficie sería información realmente básica. Es como si ese fuera tu público en general. Les cuentas todas las cosas básicas. Está bien hacer una inmersión en picado hacia una información más compleja, pero déjalo salir a tomar aire, ya sabes. Vale. Así que continuando,
¿Cuáles son algunos de los descubrimientos más sorprendentes o fascinantes que has hecho en tu investigación sobre la ecología del veneno? Creo que la parte más gratificante de mi investigación fue que conseguí redefinir lo que es el síndrome de Irukandji. Es un síndrome muy difícil de definir. Pero examiné retrospectivamente miles y miles de casos de estudio hospitalarios y conseguí crear una definición clara del síndrome de Irukandji, lo que significa que estamos captando quizás un 40% más de casos que antes. No voy a entrar en más detalles porque hay mucho que decir al respecto, pero, básicamente, fue bastante gratificante saber ahora que hay una mejor definición del síndrome. Así que más gente será tratada adecuadamente sabiendo que tiene este síndrome porque es un poco difícil de definir. Lo otro más gratificante de mi investigación fue que conseguí cultivar estos pólipos de medusa. Así que cuando decides investigar un animal completamente invisible en el océano, es como uno de esos retos ridículamente difíciles. La gente dice que es una aguja en un pajar. No, es una aguja en una propiedad de acres que está en constante movimiento con las corrientes, el viento y todo lo demás. Por ejemplo, estudiar animales invisibles en el océano es ridículo. Pero hace unos 18 años, más o menos, conseguí encontrar una población de animales en alta mar en un viaje de investigación, y conseguí que desovaran, y de hecho obtuve pólipos a partir de eso. Entonces, los primeros pólipos de uno de estos tipos de medusas de caja se han cultivado y puesto en cultivo. Estos pólipos todavía están en el acuario de la universidad hoy en día. Eso fue hace 18 años. Todavía los tenemos en cultivo. Si te imaginas una medusa de caja, es un ciclo de vida móvil, que es cuando está nadando en el océano. Pero tiene una etapa sésile, que es básicamente cuando está pegada al fondo de una roca, y se parece un poco a un trozo de coral, pero tiene un tamaño de aproximadamente 1 milímetro. Así que es casi imposible de encontrar en la naturaleza. Pero al tenerlas ahora en cautividad y en cultivo, se reproducen asexualmente. Así que si las sigues alimentando, se desprenden clones de sí mismas. Tenemos tanques y tanques de estos cultivos de pólipos, que ahora llevan 18 años en la universidad. Muchos proyectos de investigación se han derivado de este cultivo de pólipos. Se han utilizado en diferentes partes del mundo y hemos aprendido mucho más sobre una especie realmente críptica porque ahora tenemos una población de ellas. Así que eso no tiene que ver necesariamente con el lado de la ecología del veneno, pero tener un cultivo estable de un animal que antes era increíblemente críptico y que pasábamos años sin siquiera verlo, fue probablemente lo que siento que fue una contribución bastante grande a la investigación en ese sentido. Al menos es que ha dado lugar a un montón de proyectos de investigación a partir de ese descubrimiento. Fue algo genial. Sí, y esa medusa es bien pequeñita, súper pequeñita, ¿verdad? ¿Te imaginas esta enorme medusa que es tan peligrosa con tentáculos, pero en este caso es como de 1 milímetro, entonces no la logras ver? Sí. Bueno, la que yo estaba estudiando es una especie llamada ayatina, que es una especie de alta mar. Así que son un poco más grandes. Crecen casi lo largo de tu mano. Son bastante largas, pero solo tienen 4 tentáculos y son transparentes. Sin embargo, hice un estudio comparativo entre las que se encuentran en alta mar en Australia y las que se encuentran en alta mar en Hawái. Así que hice una comparación entre la playa de Waikiki y la Gran Barrera de Coral. Si tienes que elegir 2 lugares de estudio, definitivamente recomendaría la playa de Waikiki y la Gran Barrera de Coral. Es una elección bastante inteligente. Y también has trabajado en diferentes roles que no están estrictamente relacionados con tu carrera. ¿Cuáles han sido los retos y las recompensas? Bueno, creo que las recompensas son fáciles porque creo que trabajar en un montón de roles diferentes permite tener habilidades transferibles. No necesariamente sabes qué habilidades estás ganando en ese momento, pero hay tantas cosas que son transferibles. No tiene sentido haber trabajado en producción televisiva después de ser científico, pero en realidad hay tantas cosas que se pueden transferir de una a la otra. Así que, organizar un rodaje en un lugar remoto es muy similar a organizar una salida de campo en un lugar remoto. Ya sabes, hay cierta logística que tiene que estar involucrada. Tienes que lograr ciertos objetivos. Tienes que llevar el equipo adecuado, encontrar los permisos adecuados y lograr los objetivos. Así que, en realidad, fue bastante fácil entrar en el mundo de la producción televisiva después de terminar una carrera de ciencias. Y estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que nunca se desperdician las habilidades. He trabajado en administración, he trabajado como guía turístico y especialista, he trabajado en anuncios,
He trabajado, ya sabes, en todo tipo de cosas. Solía ser una fanática de los cursos. He hecho masajes correctivos. He hecho contabilidad. He tocado la guitarra como cosas aleatorias. Y siempre habrá un momento en el que estés en algún lugar remoto y alguien se haya lesionado un músculo de la pantorrilla y yo diga, oh, soy masajista, puedo ayudar. Ya sabes, es como, ¿qué? Creo que siempre utilizas las habilidades que aprendes en la vida. También creo que al haber tomado un camino bastante diferente y haber desempeñado muchos roles diferentes, soy la científica en este viaje, así que haré la ciencia. Iré a por el café, limpiaré el suelo después si es necesario. Desembalaré el camión. Ya sabes, tener una variedad de experiencias en diferentes trabajos significa que estoy dispuesta a hacer cualquier cosa. Curiosamente, escuché el otro día que alguien decía que había desempeñado un par de roles diferentes, y las dificultades a las que se enfrentaba se debían a su sentido de la identidad. Porque una vez que dejas, digamos, una estricta carrera científica, y yo dejé mi carrera científica para irme a ser productora de televisión. Es muy curioso cómo nos identificamos con cuál es nuestro rol o cuál es nuestro trabajo. Y si alguien te dice, encantada de conocerte, ¿a qué te dedicas? Nunca supe, como, ¿sigo siendo científica aunque no esté trabajando en ciencia? ¿Sigo siendo productora de televisión si no estoy trabajando en televisión? Así que sé que eso puede ser un poco difícil porque identificamos a las personas tanto por lo que hacen como por quiénes son. Así que ese es probablemente un desafío. Es un desafío muy emocional. Sí, eso es interesante porque la gente a menudo tiende a identificarse con sus trabajos o carreras y la gente es mucho más que eso. Y además, Teresa, ya nos has contado algunas de tus interesantes historias y la realización de documentales, pero también has trabajado con la leyenda Sir David Attenborough. ¿Puedes compartir con nosotros cómo fue trabajar con él y algunos de los retos que representaron trabajar en este proyecto? Sí, él es lo máximo, ¿no? Como si estás en la ciencia y la producción, ese es probablemente el nombre más grande con el que podrías trabajar. Cuando regresé a Australia, dejé la vida de la producción televisiva porque decidí que necesitaba terminar esta cosa llamada doctorado en la que todavía estaba inscrita. Y me contactó la BBC en Inglaterra para que les ayudara con algunas investigaciones, básicamente. Empecé como investigadora especializada. Y fue increíble porque pude, de nuevo, crear contenido. Así que sugería historias, sugería lugares y sugería a mis amigos. Sé que soy muy poco imparcial, pero tengo amigos investigadores increíbles. Así que estaba presentando sus historias y sus ideas. No fue hasta unos 6 meses después del proceso que me di cuenta de que no me estaban diciendo algo. Estaban omitiendo cuál era el nombre de esta producción y estaban omitiendo quién la estaba haciendo. Y normalmente eso es una señal. He trabajado con mucha gente bastante famosa. Cuanto menos se menciona, más intrigado estás, como, vale, hay alguien aquí que no me estás diciendo. En fin, después de firmar todos los acuerdos de confidencialidad y de que deciden que eres de confianza, te admiten, oh, esta es una serie de David Attenborough. Yo estaba súper emocionada. Y así seguí trabajando en esa serie durante 2 años y medio, tiempo parcial, mientras tenía un hijo y terminaba mi doctorado. Así que, definitivamente tuve que equilibrar eso. Y fue increíble porque era ese tipo de calidad de primera en la producción. He trabajado en diferentes niveles de calidad de producción, algunos de los cuales intentan. ¿Puedes fingir que esto es esto? Para cuando llegas a una producción de Attenborough, eso es definitivamente de primera categoría. Y llegas a explorar los lugares más geniales, las mejores cosas, y hacíamos viajes de reconocimiento para asegurarnos de que los lugares eran apropiados y de que, ya sabes, el material iba a ser el mejor posible, ese tipo de cosas, lo cual era genial. Y todo el tiempo nunca estás seguro de si vas a llegar a trabajar con él en persona porque los rodajes son agotadores. Y él se está haciendo mayor, y no quieres arrastrarlo por todo el país. Así que se consideró que podría pasar solo un par de días en el lugar de rodaje. Y una de ellas, afortunadamente, fue que iba a venir a Australia y hacer la historia en la que tanto había trabajado con los indígenas. Y eso fue lo máximo porque estas personas habían oído que su historia iba a estar en una plataforma de alto nivel. Y entonces, antes de que te dieras cuenta, consiguieron que Sir David Attenborough fuera a pasar el día a la playa con ellos, escuchando su historia en persona, lo que obviamente era el mejor de los casos. Es un hombre encantador, absolutamente encantador.
Increíble, Teresa. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, por tus emocionantes historias y por tu experiencia. Gracias también por los buenos consejos. Gracias por todos los buenos consejos. Muchas gracias por invitarme a venir. Grandiosa entrevista. La ciencia y la comunicación siempre van de la mano para informar al público en general. Sin embargo, es nuestra responsabilidad como científicos evitar los conceptos demasiado simplificados y la desinformación. Por un lado, tenemos el deber como científicos de hacer que la ciencia sea accesible a otras audiencias. Y por otro lado, los periodistas deberían hacer su trabajo y evitar el sensacionalismo, lo que rara vez ocurre. El sensacionalismo provoca desinformación y eso puede afectar a los animales y los ecosistemas. Tengo varios ejemplos, pero uno que me viene a la mente en este momento fue cuando me entrevistaron para un medio local sobre uno de los artículos científicos que publicamos durante mi tesis sobre las arañas de las de embudo. Como pueden imaginar, la gente está aterrorizada y asombrada por estos animales. Traté de explicarle a la periodista que encontré variaciones en el comportamiento y la periodista continuó cambiando mis palabras diciendo, ¿eso significa que eran más agresivas? Y pues yo le insistí que no debería utilizar palabras que yo no había dicho. Y fue complicado y al final, después de fastidiarla tanto para que fuera más profesional, simplemente omitió una gran parte de la entrevista. Sí, así es. Es difícil contar con comunicadores o periodistas que estén capacitados para cubrir noticias científicas o ambientales. La mayoría de las veces no entienden bien los conceptos o los descubrimientos que se quieren comunicar o de plano simplemente quieren contar una historia impactante y apelar a los miedos de la gente para ganar views o como clickbait. Es similar a cuando los medios cubren accidentes como las mordeduras de tiburón o accidentes con otros animales salvajes. Sí, y el problema es que la televisión tiene una influencia tan poderosa en la gente. Por eso es importante asegurar la integridad científica en el trabajo y en los medios de comunicación. Los documentales son mi forma favorita de aprender y las mismas consideraciones éticas y la investigación rigurosa que se aplican a los documentales, como señaló nuestro invitado Rafael Giordano, debería también aplicarse a otras noticias y para generar una conciencia más sobre esos temas científicos. Sí, además me encanta que la información disponible sobre los organismos y los sistemas naturales se vaya actualizando con el tiempo y también se van agregando nuevos descubrimientos y avances científicos, por lo que se pueden tener grandes productos de entretenimiento todo el tiempo, siempre y cuando la ciencia y las personas interesadas en comunicarla existan. Además, la tecnología audiovisual es increíble también hoy en día y podemos ver imágenes que pues, uno no creería. Son productos con una buena narrativa y con unas visuales muy inspiradoras. Estoy totalmente de acuerdo. Gracias por acompañarnos en este episodio. Espero que les haya gustado. Los documentales sobre la naturaleza inspiraron este episodio. Este podcast es autofinanciado y editado por sus presentadores. Pueden apoyarnos escuchando nuestros episodios en nuestro canal de YouTube o en Spotify. O también pueden ir a nuestra página web, pueden dejar una nota o escribir en el blog o algún comentario o sugerir otro invitado. Si les ha gustado este episodio, denle me gusta y suscriban y compartan. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como X, Facebook e Instagram. Música original de nuestro compañero y amigo Bernardo Águila y el apoyo técnico de nuestro jefe de promoción y amigo Rafael Giordano.